¿Alguna vez ha escuchado que creer en Cristo no es una religión sino un estilo de vida? A continuación le recitaré una historia ficticia meramente ilustrativa considerada como un cuento reflexivo. Artaban era un hombre de largas barbas, ojos nobles y profundos que residía, se dice, en el año 4 a.C. en el monte Ushita. Artaban poseía el don de enterarse de algunos sucesos que para los demás pasaban desapercibidos, y aunque advirtió la llegada al mundo de un ser que traería el perdón de los pecados, ¿habrá presagiado la faena que le esperaría en el camino? Esto se desconoce igual que los detalles de su vida, pero de lo que sí tenemos noticia es de las hazañas que le impidieron llegar a adorar al niño Jesús junto con los otros reyes. Encontrándose Arbatán en las cuevas del monte Ushita, y poco después de vaticinar la llegada del niño Jesús, recibió un mensaje proveniente de los tres reyes. En esta carta, Arbatán fue avisado de la buena nueva, en la que se confirmaba la noticia del próximo nacimiento y en la que era invitado a emprender el viaje desde Borsippa, donde se reunirían los cuatro reyes y serían guiados por una estrella de luz resplandeciente. Artaban preparó su caballo, escogió delicadamente las ofrendas destinadas al Mesías, un diamante, un jaspe y un rubí, y se puso en marcha. Justo cuando Artaban se encontraba en las afueras de Borsippa, tropezó con un hombre cuyo cuerpo y espíritu habían sido abrumados por la desgracia, pues según lo que le contó Artaban al cuarto rey mago, se trataba de un comerciante que había sido despojado hasta de sus ropas y golpeado al borde de la muerte. Sin embargo, Artaban se apiadó de él y sin dudarlo siquiera le entregó el diamante cuyo fin era otro. El encuentro entre Artaban y el comerciante, desválido, hizo que el rey mago se atrasara, así que cuando llegó a donde debiera reunirse con los otros reyes, recibió una nota en la que se le informaba que sus compañeros no podían demorarse más esperándolo, así que decidieron marcharse sin él. Sin embargo, le habían indicado el camino. Debía continuar andando por el desierto y guiarse por la estrella hasta llegar a Belén. Entonces Artaban se pone en marcha nuevamente, pero apura tanto a su caballo que este pobre animal muere en el camino y Artaban tiene que recorrer el resto de la distancia solo. Cuando por fin llega Artaban a Belén, está sucio, cansado y con la ropa casi destrozada. Nuestro rey pregunta por los otros reyes, pero no tienen noticia de ellos. De lo que sí se enteró fue de la persecución y masacre que había iniciado el rey Herodes contra todos los niños menores de 2 años. Artaban estaba siendo testigo de la masacre y una impotencia terrible le crecía en el pecho. Fue hasta que vio cómo un soldado estaba a punto de fusilar a un pequeño, cuando le ofreció al militar una de las joyas, el rubí, a cambio de la vida del niño. No obstante, el jefe del soldado se dio cuenta del trato y encarceló a Artaban, quien permaneció preso cerca de 30 años. Una vez pasado el tiempo, y estando Artaban viejo, ciego y cerca de la muerte, es liberado por los soldados. Poco tiempo después de salir, el enorme corazón de Artaban hizo que nuevamente ayudara a una persona, esta vez una jovencita. Artaban caminaba por las calles sucias y llenas de dolor, pero también de esperanza. La gente estaba a punto de crucificar a un falso profeta que ha ofendido a Dios, diciendo que es su hijo. Podemos intuir de quién se trata. Artaban continúa caminando y es atraído por el ruido que provoca la subasta de una muchacha joven, quien es vendida como esclava, y el rey, quien ya no posee nada, conmovido recuerda que le queda una joya. Es así como Artaban entrega el jaspe a cambio de la libertad de la muchacha. La joven, agradecida, besa las manos heridas y los ojos ciegos del anciano, y él solo sonríe.
Segundos después, la tierra se agita y se abre y se traga el cuerpo viejo pero aún con vida de Artaban, el cuarto rey. Y éste, antes de morir, escucha una voz que lo cura y le agradece todo lo que ha hecho. Sin embargo, Artaban no entiende cuándo hizo algo por él, y la voz le responde: lo que hiciste por mis hermanos, lo has hecho por mí. Buen siervo fiel, descansa en el gozo de tu Señor. La religión consta de obligaciones, órdenes y normas morales de la conducta. El estilo de vida, sin en cambio, se lleva a cabo mediante decisiones propias y voluntarias de lo que se va escuchando y aprendiendo. De ahí la diferencia entre congregarse para nutrir el espíritu nuestro o aprender uno solo desde casa, donde difícilmente puede poner en práctica lo que se va aprendiendo o buscar ayuda en dudas y en las dificultades. Romanos 10:17 nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aún en los versículos anteriores, Romanos 10:8 al 10, dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículos 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si Jesús le ha dicho a usted que su sacrificio le debe de bastar, ¿usted qué ha respondido? A veces nos preocupamos por cosas de segundo o tercer plano. Por ejemplo, ¿cómo debo de vestir? Nos dejan consejos en las Escrituras de manera decorosa, no ostentosa, tomando en cuenta que cada país, cada estado incluso tiene su propia opinión de cómo es adecuado vestir. Pero, ¿es el centro? Es decir, unos zapatos, unas sandalias o un suéter, ¿me acercan o me alejan de Cristo? Primera de Pedro 3:3 nos dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En el versículo 4 nos acerca a la clave: mostrémonos o démonos a conocer por lo interno, por el Espíritu. Gálatas 5 del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces no veamos la marca. Eso no me dará la salvación. Seamos conscientes de que la madurez y el crecimiento, tanto personal como espiritual, son una decisión. Nuestra carrera no es competir por la salvación, competimos por llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4 del 24 al 25: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos tan ocupados mirando hacia todos los puntos que rodean el centro, desviando nuestras miradas, cuando en realidad siempre se ha tratado de Jesús. Cuando no me siento complacido, cuando los demás no hacen o piensan como yo quiero o deseo, ¿serán menos espirituales? Si creo en Cristo, entonces, ¿ya soy o ya debo de ser perfecto y complacer a todos? Hay una confusión que radica en creer que somos el genio de la lámpara.
pórtate como yo deseo y me caerás bien. Haz lo que yo deseo y sentiré que eres más espiritual. Pero realmente la vida no se trata solo de mí. ¿Lo has escuchado anteriormente? El universo, aunque lo desearas, no gira en torno a uno mismo. Por eso no podemos ser complacidos por absolutamente todo o todos. Respetemos la individualidad de las personas y centrémonos en nuestro crecimiento para poder edificar y servir a quienes nos rodean. Marcos, del 12:29 al 31, nos dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero entonces Jesús me pide que ame a mi prójimo. ¿Por qué? ¿Sabe Jesús que es fácil amar a mi prójimo? ¿O sabe Cristo que todos somos moneditas de oro y le caemos bien a cualquier persona? Absolutamente no. Efesios 4:30 al 32 dice así: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lucas 6:32 también nos hace el llamado a amar a nuestro prójimo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Recuerde que su comportamiento y actitud es algo que con decisión real puede ser trabajado, con amor y con oración, pero siempre poniéndolo en práctica. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre Santo, esta es mi oración, que podamos verte como un estilo de vida y no como una religión, que podamos cumplir tus mandamientos, amarte a ti, Dios, sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y poder cumplir aún el segundo mandamiento, que es similar: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor Jesús, a aprender a amar a los demás, a respetarles, y a que tu fruto, Espíritu Santo, pueda ser reflejado, que podamos edificarnos los unos a los otros, que no nos lastimemos, como dice tu palabra, quitando de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.